Nunca imaginé que a mis 68 años estaría fingiendo estar inconsciente en una cama de hospital, solo para escuchar a mi propio hijo susurrar: «Esta es la última vez que respiras, viejo». Lo dijo mientras desconectaba mi oxígeno con sus propias manos, intentando matarme por mi dinero. Antes de continuar, suscríbete a Historias de Venganza de Guillermo. Haz clic en la campana de notificaciones, porque tenemos nuevas historias todos los días. Deja un me gusta, y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Mi nombre es Roberto, y lo que estoy a punto de contarte cambió para siempre mi perspectiva sobre la familia, la lealtad y el verdadero valor de las personas que creemos conocer. Durante 68 años, construí una vida que creía sólida, una empresa próspera, Constructora Vázquez, que levanté ladrillo a ladrillo desde que tenía 25 años, una esposa maravillosa, Carmen, mi fiel compañera durante 4 décadas, y 2 hijos que pensaba que eran mi mayor orgullo. Valentina, mi hija de 39 años, siempre fue independiente y trabajadora. Desde joven mostró un carácter fuerte y principios sólidos. Se marchó a la gran ciudad hace 15 años para desarrollar su carrera como arquitecta, visitándonos religiosamente cada mes y manteniendo un contacto constante. Nunca me pidió dinero prestado, ni mostró un interés excesivo en el negocio familiar. Héctor, por otro lado, siempre fue diferente. A sus 42 años, casado con Daniela desde hacía 10, nunca logró establecerse profesionalmente por su cuenta. Trabajaba esporádicamente en la empresa familiar, pero sin un compromiso real ni responsabilidad. Sus constantes cambios de trabajo y proyectos fallidos me preocupaban, aunque siempre justifiqué su comportamiento, pensando que eventualmente maduraría. El 10 de marzo de 2024, fui ingresado en el Hospital General con una neumonía severa. Los doctores explicaron que mi edad complicaba la situación, requiriendo una larga hospitalización y oxígeno suplementario continuo. Durante los primeros días, tanto Héctor como Daniela mostraron una preocupación genuina, visitándome a diario y ofreciendo ayuda constante. Sin embargo, algo comenzó a inquietarme. Las preguntas de Héctor se volvieron extrañamente específicas y persistentes. No preguntaba tanto por mi salud como por documentos, claves bancarias, la ubicación de papeles importantes y detalles sobre mi testamento. Papá, ¿dónde guardas los documentos del banco? ¿El testamento está actualizado? ¿Quién tiene las llaves de la empresa? Inicialmente, interpreté estas preguntas como una preocupación natural de un hijo ante mi estado delicado. Pensé que quería estar preparado para ayudar en caso de una emergencia. Incluso me conmovió ver a mi hijo, aparentemente tan involucrado y responsable por primera vez en años. Pero había algo en su tono, en la insistencia, en la forma en que sus ojos se iluminaban cuando mencionaba cifras o documentos importantes. Daniela también participaba activamente en estas conversaciones, tomando notas mentales de cada detalle que yo compartía. Sus miradas de complicidad, cuando pensaban que yo no estaba observando, comenzaron a crearme una extraña sensación en el estómago. El doctor Carlos Mendoza, mi médico de cabecera, era optimista sobre mi recuperación, pero enfatizó la importancia del reposo absoluto y el oxígeno continuo. Don Roberto, su cuerpo está respondiendo bien al tratamiento, pero debe evitar cualquier estrés o sobresalto. El oxígeno es vital para su recuperación total, me explicaba durante sus rondas matutinas. Durante esos primeros días, mientras permanecía conectado al equipo de oxígeno, comencé a observar más de cerca el comportamiento de quienes me rodeaban. Carmen, mi esposa, mostraba una preocupación maternal genuina, trayéndome comida casera y manteniéndome informado sobre asuntos menores de la casa. Sus lágrimas, cuando los doctores explicaban mi condición, eran auténticas, salían del corazón. Valentina llamaba desde la capital 3 veces al día, preguntando siempre por detalles médicos específicos, y ofreciéndose a volar de inmediato si fuera necesario. Papá, ¿cómo están tus niveles de oxígeno? Los doctores han cambiado el tratamiento. Puedo tomar el primer vuelo mañana mismo, me decía, con la voz quebrada por la distancia y la preocupación. Héctor y Daniela, sin embargo, parecían más interesados en los aspectos materiales que en mi bienestar real. Sus conversaciones derivaban sistemáticamente hacia temas financieros, propiedades y el futuro de la empresa. Cuando mencionaban mi salud, sonaba ensayado, artificial, como si estuvieran siguiendo un protocolo social
en lugar de expresar sentimientos genuinos. Al cuarto día de mi hospitalización, algo cambió definitivamente mi perspectiva. La madrugada del 14 de marzo cambió mi vida para siempre. Eran aproximadamente las 3:15 de la madrugada cuando escuché pasos sigilosos acercándose a mi habitación. Los sedantes que me habían dado para ayudarme a descansar me mantenían en un estado de somnolencia, pero mi mente permanecía parcialmente alerta. Reconocí de inmediato la silueta de Héctor entrando con precaución por la puerta entreabierta. Se movía con una precisión calculada, como si hubiera ensayado cada movimiento de antemano. La tenue luz del pasillo proyectaba sombras inquietantes sobre su rostro, revelando una expresión que nunca había visto en mi hijo. Fría, decidida, completamente desprovista de cualquier rastro de amor filial. Mi instinto de supervivencia se activó al instante. Algo en su comportamiento me alertó de un peligro inminente. Decidí mantener los ojos cerrados y controlar mi respiración, fingiendo estar profundamente sedado. Fue una decisión que salvaría mi vida. Héctor se acercó lentamente a mi cama, deteniéndose junto al equipo de oxígeno que me mantenía estable. Durante varios segundos permaneció inmóvil, aparentemente verificando que yo estuviera completamente inconsciente. Podía sentir su respiración nerviosa, el temblor imperceptible en sus manos, la tensión que emanaba de todo su cuerpo. Lo que sucedió a continuación superó mis peores pesadillas. Con movimientos deliberados y calculados, comenzó a manipular el tubo de oxígeno conectado a mi nariz. Primero, aflojó ligeramente la conexión, como probando la resistencia del sistema. Luego, con una determinación que me heló la sangre, desconectó por completo el suministro de oxígeno. En ese momento, inclinándose hacia mi oído, susurró las palabras que quedarían grabadas en mi memoria para siempre. Esta es la última vez que respiras, viejo. Es hora de que descanses para siempre y nos dejes vivir en paz. El impacto inicial casi me hizo reaccionar involuntariamente, pero logré mantener un autocontrol absoluto. Mi corazón latía desbocado, pero continué fingiendo inconsciencia mientras escuchaba cada palabra que salía de la boca de mi propio hijo. Daniela tenía razón. Continuó hablando en voz baja, creyendo que no podía escucharlo. Llevamos años esperando a que decidas retirarte y pasarnos la empresa, pero tu terquedad nos está arruinando. Los bancos no esperarán más. Papá, hemos asumido compromisos pensando en la herencia, y ahora necesitamos liquidez inmediata. Sus palabras revelaban un plan macabro que me dejó completamente devastado. No era un impulso momentáneo o una decisión desesperada. Era un plan cuidadosamente elaborado entre él y su esposa para eliminarme y tomar posesión de todo lo que yo había construido durante décadas de trabajo honesto. Constructora Vázquez vale fácilmente $2,5 millones en el mercado actual. Continuó su siniestro monólogo. Con esa cantidad, podemos pagar las deudas del apartamento en la costa, los préstamos personales que sacamos el año pasado, y todavía nos sobraría dinero suficiente para vivir cómodamente sin trabajar por varios años. La magnitud de su traición me golpeó como un martillo. No solo intentaba asesinarme, sino que también había estado utilizando mi empresa como garantía para adquirir deudas personales sin mi conocimiento ni autorización. La confianza que había depositado en él durante años había sido traicionada sistemáticamente. Valentina nunca se enterará de nada, prosiguió, con una frialdad que me aterraba. Ella vive demasiado lejos y siempre ha estado desconectada del negocio familiar. Para cuando llegue desde la capital para el funeral, ya habremos legalizado el traspaso de las propiedades. Daniela ya consultó con su primo abogado sobre los trámites de sucesión express. Cada palabra era una puñalada directa a mi corazón de padre. El hijo que había criado, educado y amado incondicionalmente durante 4 décadas estaba planeando mi muerte con la misma naturalidad con la que se planean unas vacaciones. Durante aproximadamente 10 minutos, permanecí sin oxígeno suplementario, sintiendo cómo mi cuerpo comenzaba a experimentar los primeros signos de privación. Mi entrenamiento mental, desarrollado durante años de tomar decisiones empresariales bajo presión, me permitió mantener una calma externa mientras internamente luchaba contra el pánico y la necesidad desesperada de respirar profundo. Héctor continuaba hablando, aparentemente satisfecho con el progreso de su plan diabólico. Mañana por la mañana, cuando las enfermeras descubran que el equipo se desconectó accidentalmente durante la noche, será demasiado tarde. A tu edad y con neumonía, nadie sospechará nada extraño. Se clasificará como una fatalidad médica natural.
La precisión de su planificación me demostraba que esto no era un plan improvisado. Habían estudiado cuidadosamente mi condición médica, los protocolos del hospital, las rutinas del personal de enfermería, y habían calculado exactamente cómo ejecutar el crimen perfecto sin levantar sospechas. En ese momento crítico, cuando comenzaba a sentirme mareado por la falta de oxígeno, escuché pasos acercándose por el pasillo del hospital. Los pasos se intensificaron rápidamente. Héctor entró en pánico al darse cuenta de que alguien se dirigía directamente hacia mi habitación a esa hora de la madrugada. Con movimientos torpes y desesperados, intentó reconectar apresuradamente el tubo de oxígeno. Pero su nerviosismo lo traicionó. La puerta se abrió por completo, y la luz del pasillo iluminó toda la escena. Era la enfermera Clara, la supervisora del turno de noche, una mujer de 45 años con más de 20 años de experiencia hospitalaria. Su mirada profesional y entrenada captó de inmediato que algo andaba mal en la situación. «¿Qué hace usted aquí a esta hora, señor Vázquez?», preguntó Clara con un tono firme pero educado, dirigiéndose a Héctor mientras encendía las luces de la habitación. Sus ojos se posaron inmediatamente en el equipo de oxígeno, notando que las conexiones no estaban en su posición habitual. Héctor tartamudeó, visiblemente nervioso, buscando desesperadamente una explicación convincente. Vine a ver cómo estaba papá. Pensé que tenía problemas para respirar y noté que el tubo de oxígeno estaba un poco suelto. Solo intentaba asegurarlo mejor. Clara se acercó profesionalmente al equipo médico, inspeccionando meticulosamente cada conexión con la experiencia de quien ha visto situaciones similares antes. Eso es extraño, señor Vázquez. Yo misma revisé este equipo hace menos de 2 horas, durante mi ronda de la 1:30 de la madrugada, y todo estaba perfectamente conectado y funcionando con normalidad. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Héctor intentó mantener la compostura, pero gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente. Tal vez se aflojó solo. Usted sabe cómo son estos equipos de hospital. A veces las conexiones se mueven. Mientras tanto, yo continuaba fingiendo estar profundamente sedado, pero internamente mi mente trabajaba a la velocidad del rayo, procesando toda la información que había escuchado. Clara representaba mi salvación inmediata, pero también comprendí que necesitaba manejar esta situación con extrema precaución, para evitar alertar prematuramente a Héctor de que yo conocía sus intenciones asesinas. Clara tomó su pequeña linterna y examinó cuidadosamente mis signos vitales, verificando mi pulso, temperatura y niveles de saturación de oxígeno en el monitor digital. Los parámetros de don Roberto muestran una ligera irregularidad en los últimos minutos. La saturación bajó temporalmente, pero se está estabilizando de nuevo. ¿Es eso normal?, preguntó Héctor, tratando de sonar preocupado, pero incapaz de ocultar completamente su nerviosismo. Con pacientes de la edad de su padre y en su condición médica, cualquier interrupción en el suministro de oxígeno puede ser potencialmente peligrosa, explicó Clara mientras anotaba meticulosamente la situación en su tableta electrónica. Por eso tenemos protocolos estrictos y realizamos chequeos constantes cada 2 horas. Observé discretamente cómo Clara registraba cada detalle: la hora exacta, el estado del equipo, la presencia de Héctor, las irregularidades en mis signos vitales. Su profesionalismo y atención al detalle me tranquilizaron parcialmente, sabiendo que quedaba un rastro documentado de lo sucedido. Señor Vázquez, agradezco su preocupación por su padre, pero debo recordarle que las visitas fuera de las horas establecidas requieren autorización previa del personal médico. Clara continuó con firmeza diplomática. Además, cualquier manipulación del equipo médico debe ser realizada exclusivamente por personal capacitado. Héctor asintió sumisamente, pero pude percibir la frustración y la ira contenida en su expresión facial. Su plan perfecto había sido interrumpido en el momento más crítico, y ahora debía retirarse sin haber logrado su macabro objetivo. Por supuesto, enfermera, solo estaba preocupado por papá. ¿Está segura de que ahora está estable?, preguntó, haciendo un último intento por obtener información sobre mi condición real. Don Roberto está respondiendo adecuadamente al tratamiento. Sus signos vitales se han normalizado por completo, y el suministro de oxígeno funciona correctamente, respondió Clara mientras realizaba una verificación final del equipo. Le sugiero que regrese durante el horario de visitas establecido,
de 10 de la mañana a 11 de la noche. Después de que Héctor se marchó enfadado, Clara permaneció en la habitación varios minutos más, realizando una revisión completa de todos los sistemas de monitoreo. Su experiencia profesional le había enseñado a confiar en sus instintos, y algo en toda esa situación no le había parecido completamente normal. Una vez que confirmó que estábamos solos, abrí los ojos ligeramente y susurré muy suavemente: «Enfermera Clara». Ella se acercó de inmediato, sorprendida de que yo estuviera consciente. «Don Roberto, ¿cómo se siente?». Estaba despierto durante la visita de su hijo. «Escuché todo», confesé con una voz apenas audible. «Necesito hacer una llamada urgente, pero nadie puede saberlo. Es un asunto de vida o muerte». Clara me miró con una expresión seria, procesando la gravedad implícita en mis palabras. Su experiencia en el hospital le había enseñado a reconocer situaciones familiares complicadas, y mi tono de urgencia desesperada le confirmó que algo muy grave estaba sucediendo. «¿Qué necesita que haga, don Roberto?», preguntó con profesionalismo y absoluta discreción. «Mi teléfono celular está en el cajón de la mesita de noche. Necesito llamar a mi abogado, Javier Morales. Es esencial que hable con él inmediatamente, antes de que mi hijo regrese mañana». Clara recuperó discretamente mi teléfono y me ayudó a realizar la llamada. Eran las 4:20 de la mañana. Pero Javier era un amigo de confianza de más de 20 años, y yo sabía que respondería a una emergencia genuina sin importar la hora. «Roberto, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», contestó Javier con voz preocupada después del tercer tono. «Javier, necesito verte urgentemente en el hospital. Es una emergencia legal y personal que no puedo explicar por teléfono. ¿Puedes venir ahora mismo?». «Por supuesto, Roberto. Estaré allí en 40 minutos. ¿Necesitas que lleve algún documento específico?». «Trae todo lo relacionado con mi testamento actual y los documentos de constitución de la empresa. Vamos a hacer cambios inmediatos y definitivos». Javier llegó al hospital exactamente a las 5:10 de la mañana, vestido con un traje formal y cargando su maletín de cuero negro. Clara había coordinado discretamente su entrada, presentándolo al personal de seguridad como un consultor médico especialista que venía a evaluar mi caso a petición urgente de la familia. La estrategia funcionó a la perfección. En hospitales como el Hospital General, las interconsultas médicas a cualquier hora son completamente normales, especialmente para pacientes mayores con complicaciones respiratorias. Javier incluso había traído una bata blanca de doctor que usó como un disfraz convincente. «Roberto, explícame exactamente qué pasó», dijo Javier, una vez que Clara nos dejó solos, asegurando la puerta y manteniendo una vigilancia discreta desde el exterior. Relaté cada detalle de la experiencia traumática: la entrada sigilosa de Héctor, la desconexión deliberada del oxígeno, sus confesiones sobre planes preestablecidos con Daniela, las deudas contraídas, el uso de mi empresa como garantía sin autorización y su frialdad calculadora al planear mi asesinato como una solución financiera. Javier escuchó con una expresión cada vez más grave, tomando notas detalladas en su libreta legal. Su experiencia como abogado especializado en derecho familiar y sucesiones le permitió captar de inmediato las implicaciones legales y personales de toda la situación. «Roberto, esto constituye un intento de asesinato premeditado», explicó con absoluta seriedad. «Pero antes de tomar cualquier acción legal, debemos proteger tus activos inmediatamente. Si Héctor ha contraído deudas usando la empresa como garantía, podrían embargar bienes en cualquier momento. Exactamente por eso te llamé. Javier, necesito cambiar completamente mi testamento esta misma mañana. Héctor debe ser totalmente excluido de cualquier herencia, y Valentina debe recibir todos mis bienes y la empresa». Javier abrió su maletín y sacó varios documentos legales, junto con su computadora portátil. «Tengo aquí tu testamento actual, con fecha de septiembre de 2021, donde establecías una distribución equitativa entre Héctor y Valentina. ¿Estás completamente seguro de que quieres eliminarlo por completo? Esta decisión será irreversible». «Absolutamente seguro», respondí sin ninguna vacilación. «Un hijo que intenta asesinar a su propio padre por dinero no merece ni un solo dólar de lo que he construido en toda mi vida. Valentina siempre ha mostrado integridad, independencia y valores sólidos. Ella será la única heredera». Durante la siguiente hora, Javier redactó meticulosamente el Nuevo Testamento con especificaciones legales precisas.
Los documentos establecían que Valentina Vázquez recibiría el 100% de Constructora Vázquez, todas las propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias, inversiones y cualquier activo de valor perteneciente a mi patrimonio personal. Simultáneamente, incluimos cláusulas específicas que invalidaban cualquier deuda o compromiso financiero contraído por Héctor, utilizando mi nombre, mi empresa o mis propiedades como garantía. Estas protecciones legales eran esenciales para evitar que sus acreedores reclamaran cualquier parte de mi patrimonio. También necesitamos contactar a Carmen inmediatamente para iniciar una investigación financiera completa, sugirió Javier. Debemos identificar exactamente qué compromisos ha adquirido Héctor y con qué entidades bancarias o prestamistas. Carmen tiene acceso a todos los archivos de la casa y conoce la ubicación de los documentos importantes. Ella puede revisar la correspondencia bancaria, contratos y cualquier papel que Héctor haya podido firmar a mis espaldas. Confirmé. Llamamos a Carmen desde mi teléfono. Aunque eran las 6:30 de la mañana, contestó de inmediato. Su preocupación por mi salud era evidente. Roberto, ¿cómo te sientes, mi amor? ¿Empeoró algo durante la noche? Preguntó con una ternura genuina, que contrastaba dramáticamente con las intenciones asesinas de nuestro hijo. Carmen, necesito que hagas algo muy importante por mí. Ve al estudio de la casa inmediatamente y revisa todos los documentos bancarios de los últimos 2 años. Busca cualquier papel que tenga la firma de Héctor, especialmente contratos de préstamo, garantías o avales que involucren nuestras propiedades. Ha sucedido algo grave. Roberto, tu voz suena muy tensa. Percibió intuitivamente mi esposa. Te explicaré los detalles cuando vengas al hospital, pero es crucial que traigas toda la documentación que encuentres. Javier está aquí conmigo, y estamos manejando un asunto legal urgente relacionado con la empresa. Carmen, siempre eficiente y comprometida, confirmó que estaría en el hospital antes de las 9 de la mañana con todos los documentos solicitados. Su lealtad incondicional durante 4 décadas de matrimonio era un contraste desgarrador con la traición de nuestro hijo. Mientras esperábamos, Javier y yo planificamos estratégicamente los siguientes pasos. Era crucial mantener absoluta discreción sobre nuestros movimientos legales, hasta que todas las modificaciones patrimoniales estuvieran completas y tuviéramos pruebas documentales completas de las actividades fraudulentas de Héctor. Roberto, una vez que firmemos este nuevo testamento, quedará registrado automáticamente en el registro de últimas voluntades, explicó Javier. Sin embargo, también recomiendo que preparemos una declaración jurada, detallando los eventos de esta mañana, en caso de que necesitemos presentar cargos penales más adelante. ¿Crees que deberíamos involucrar a la policía de inmediato? Pregunté, sintiendo aún el dolor de padre a pesar de todo lo sucedido. Primero aseguremos tu patrimonio y reunamos pruebas completas de sus actividades fraudulentas. Luego podemos decidir si presentar cargos por intento de asesinato. La enfermera Clara será una testigo crucial, ya que presenció la escena y documentó las irregularidades con tu equipo médico. A las 7:45 de la mañana, firmé solemnemente el Nuevo Testamento con Javier como testigo legal. El documento quedó registrado oficialmente, estableciendo a Valentina como única heredera universal y excluyendo completamente a Héctor de cualquier herencia. Clara regresó discretamente para informarnos que el turno de día comenzaría en 15 minutos, lo que significaba que debíamos terminar nuestra reunión secreta antes de que llegara el nuevo personal médico. Javier, este documento debe permanecer en secreto absoluto hasta que decidamos el momento adecuado para revelarlo. Le instruí mientras colocaba una copia en el cajón de mi mesita de noche, oculta entre mis pertenencias personales. Completamente entendido. Roberto, mantendré confidencialidad total hasta recibir instrucciones específicas tuyas. ¿Quieres que contacte a Valentina directamente para informarle sobre la situación? Todavía no. Prefiero manejar esa conversación personalmente cuando venga a visitarme. Valentina merece escuchar la verdad directamente de mí, no a través de terceros. Javier salió del hospital, manteniendo su disfraz de consultor médico, llevando toda la documentación legal original para su custodia en su oficina profesional. Yo permanecí en la cama, fingiendo estar dormido, pero internamente experimentando una compleja mezcla de alivio, profunda tristeza y determinación de hierro. Había tomado la decisión más difícil de mi vida, pero también
la más necesaria para proteger mi dignidad y los frutos de décadas de trabajo honesto. A las 8:50 de la mañana, Carmen llegó al hospital cargando una carpeta voluminosa llena de documentos. Su rostro reflejaba preocupación y confusión, claramente intrigada por mi petición urgente de revisar papeles financieros a una hora tan temprana. Roberto, encontré cosas muy extrañas en el estudio, dijo mientras se sentaba junto a mi cama y abría la carpeta con expresión seria. Hay documentos que nunca antes había visto, y algunos tienen fechas muy recientes. Clara, que se había convertido en nuestra aliada discreta, aseguró que tuviéramos privacidad completa, cerrando la puerta y colocando un cartel de «No molestar», consulta médica en progreso en el exterior. Carmen comenzó a mostrarme sistemáticamente cada documento sospechoso que había localizado durante su búsqueda matutina. El primer papel que me mostró me provocó un impacto inmediato. Era un contrato de préstamo personal por $85,000, con fecha de enero de 2024, firmado por Héctor Vázquez, utilizando futura herencia de negocio familiar como garantía. ¿Tú autorizaste esto, Roberto?, preguntó Carmen con evidente incredulidad en su voz. Nunca he visto este documento en mi vida, respondí, sintiendo crecer la indignación en mi pecho. Héctor usó mi empresa como garantía sin mi conocimiento ni consentimiento. Esto constituye un fraude financiero grave. El segundo documento era aún más alarmante. Una solicitud de hipoteca por $125,000 sobre nuestro apartamento en la costa, presentada por Héctor y Daniela el pasado mes de febrero, listando a Roberto Vázquez como avalista solidario. Mi firma había sido falsificada de manera burda. Carmen, compara esta firma con la mía auténtica en cualquier documento oficial, pedí, señalando la falsificación evidente. Las diferencias son claras para cualquier experto en caligrafía. Continuamos revisando el resto de la documentación. Había recibos de pagos a prestamistas privados, facturas de artículos de lujo comprados a crédito, e incluso un contrato preliminar de venta del apartamento en la costa por $380,000, estipulando que la transacción se completaría una vez que la sucesión hereditaria se formalizara. Roberto, según estos papeles, Héctor y Daniela han asumido deudas totales por más de $180,000 en los últimos 6 meses, calculó Carmen, sumando mentalmente todas las cifras, y todo está respaldado por propiedades que técnicamente todavía nos pertenecen. La magnitud de la traición financiera me dejó temporalmente sin palabras. No solo habían planeado mi asesinato, sino que también habían estado preparando meticulosamente el saqueo de mi patrimonio durante meses, falsificando mi firma y comprometiendo propiedades familiares sin autorización legal. En ese momento crítico, el doctor Carlos Mendoza entró para realizar su ronda médica matutina. Su expresión cambió de inmediato al ver la carpeta de documentos esparcidos sobre mi cama y la tensión evidente en el aire. Buenos días, don Roberto. ¿Cómo se siente esta mañana? Veo que tiene visita temprano, comentó mientras revisaba mi historial clínico en su tableta. Doctor Mendoza, necesito consultar con usted algo muy importante, dije, adoptando un tono serio que captó de inmediato su atención profesional. La enfermera Clara del turno de noche fue testigo de una situación muy irregular en mi habitación durante la madrugada. ¿Podría hablar con ella para obtener los detalles? El doctor asintió y utilizó el intercomunicador interno para llamar a Clara, quien apareció unos minutos después con su reporte de incidentes nocturnos. Doctor, registré una anomalía significativa aproximadamente a las 3:30 de la mañana, explicó Clara con absoluto profesionalismo. El hijo del paciente fue encontrado manipulando el equipo de oxígeno sin autorización. Cuando llegué, el tubo estaba desconectado y los niveles de saturación de don Roberto habían bajado considerablemente. El doctor Mendoza frunció el ceño mientras leía cuidadosamente el reporte escrito que Clara le entregó. Esto es muy grave, don Roberto. Cualquier interrupción no autorizada del suministro de oxígeno puede tener consecuencias fatales para un paciente en su condición médica. Doctor, basado en esta situación, y por razones de seguridad personal, solicito que se instale un sistema de monitoreo visual en mi habitación. Se lo pedí directamente. Temo que incidentes similares puedan repetirse. El doctor reflexionó brevemente sobre mi petición. Esa es una solicitud muy inusual, don Roberto. Pero considerando las circunstancias documentadas por la enfermera Clara, puedo justificar la instalación de cámaras de seguridad como una precaución médica. Se lo agradecería enormemente. Doctor, mi tranquilidad es fundamental para mi recuperación,
y estos incidentes me están causando mucho estrés. Insistí con un tono convincente. Perfecto. Contactaré inmediatamente al Departamento de Seguridad del hospital para que instalen un sistema discreto de videovigilancia antes del mediodía. Las cámaras grabarán cualquier actividad en su habitación las 24 horas del día. Una vez que el doctor Mendoza salió para coordinar la instalación del equipo de seguridad, Carmen y yo continuamos analizando la documentación fraudulenta. Cada papel representaba una nueva capa de traición y manipulación que habían estado ejecutando a mis espaldas durante meses. Roberto, hay algo más que debo mostrarte, dijo Carmen con una expresión particularmente grave mientras sacaba un sobre sellado del fondo de la carpeta. Encontré esto escondido detrás de otros documentos en el cajón inferior del escritorio. Abrí el sobre y encontré una serie de fotografías de nuestras propiedades más valiosas. La casa principal, el apartamento en la costa, la oficina central de constructora Vázquez y varios terrenos de inversión. Cada fotografía tenía notas escritas a mano con estimaciones de valor de mercado y fechas proyectadas de venta. Carmen, esto prueba que han estado catalogando sistemáticamente todos nuestros bienes para su liquidación posterior. Analicé mientras examinaba cada imagen. Esto no fue un plan improvisado. Han estado preparando este saqueo durante mucho tiempo. La evidencia acumulada pintaba un cuadro devastador de premeditación, fraude y traición familiar que superaba mis peores expectativas. Héctor y Daniela no solo habían planeado mi muerte, sino que también habían estado preparando meticulosamente la apropiación de todo mi patrimonio. ¿Qué hacemos ahora, Roberto?, preguntó Carmen con lágrimas en los ojos, claramente abrumada por la escala de la traición de nuestro hijo. Ahora, esperamos. Respondí con determinación fría. Las cámaras estarán instaladas antes del mediodía, y estoy seguro de que Héctor regresará para intentar terminar lo que comenzó anoche. Esta vez, tendremos pruebas visuales irrefutables de sus intenciones asesinas. A las 11:45 de la mañana, técnicos especializados del Departamento de Seguridad del hospital terminaron de instalar discretamente 2 cámaras de alta definición en mi habitación. Una estaba posicionada estratégicamente para captar toda el área del equipo médico, mientras que la segunda ofrecía una vista panorámica completa de la habitación. El jefe de seguridad, un hombre experimentado llamado Ricardo Castillo, me explicó personalmente el funcionamiento del sistema. Don Roberto, las cámaras grabarán continuamente en alta resolución con audio ambiental. Todo se almacena automáticamente en nuestros servidores centrales, y usted también puede acceder a las imágenes en tiempo real desde este monitor discreto. Me mostró una pequeña pantalla táctil instalada junto a mi cama, camuflada entre el equipo médico habitual. Si observa cualquier situación sospechosa, puede presionar este botón de alerta silenciosa, y el personal de seguridad vendrá de inmediato sin hacer ruido. Carmen permaneció a mi lado toda la mañana, organizando meticulosamente toda la evidencia documental que habíamos recopilado. Creamos un archivo cronológico completo de cada transacción fraudulenta, cada firma falsificada, y cada compromiso financiero ilegalmente realizado por Héctor, usando mi patrimonio. Roberto. Valentina llamó hace media hora preguntando por tu estado. Me informó Carmen. Le dije que estabas estable, pero que preferías descansar hoy. ¿Cuándo planeas contarle toda esta situación? Después de que obtengamos la evidencia visual definitiva de las intenciones de Héctor, respondí con determinación. Valentina merece saber toda la verdad. Pero quiero tener pruebas irrefutables antes de destrozar la imagen que tiene de su hermano. Durante la tarde, varios miembros del personal médico hicieron sus rondas habituales, comentando todos positivamente sobre mi mejora progresiva. Irónicamente, mientras mi salud física se recuperaba, mi mundo emocional colapsaba debido a la traición familiar. A las 2:30 de la tarde, el doctor Mendoza llegó con noticias médicas alentadoras. Don Roberto, sus niveles de oxígeno se han estabilizado por completo, y la infección pulmonar está respondiendo de manera excelente a los antibióticos. Si continuamos con esta evolución positiva, podría considerar darle el alta hospitalaria dentro de una semana. Doctor, ¿sería posible mantener mi apariencia de fragilidad por unos días más?, pregunté, con una solicitud que claramente lo sorprendió. Por razones personales que prefiero no detallar, necesito que cualquier visitante me perciba débil y vulnerable. El doctor me observó con curiosidad profesional, pero respetó mi privacidad.
Puedo ajustar la medicación para mantener cierta somnolencia aparente, y podemos continuar con el oxígeno suplementario, aunque ya no sea estrictamente necesario. ¿Esto está relacionado con el sistema de seguridad que instalamos? Exactamente. Doctor, agradezco su comprensión y absoluta discreción, confirmé, sintiéndome aliviado de tener un aliado médico que entendía la gravedad de mi situación, sin hacer preguntas innecesarias. Carmen fue temporalmente a casa para preparar comida y traer ropa limpia, pero antes de irse, acordamos señales discretas para comunicarnos durante momentos críticos. Si algo grave sucedía, ella regresaría de inmediato. El 16 de marzo, amaneció con una tensión palpable en el aire. Había dormido inquieto, anticipando mentalmente los posibles escenarios que se desarrollarían durante el día. Las cámaras habían grabado una noche tranquila, pero mi instinto me decía que Héctor regresaría pronto para completar su plan macabro. A las 10:15 de la mañana, exactamente como yo había anticipado, Héctor apareció en la puerta de mi habitación. Llevaba flores frescas y una expresión de preocupación fingida que ahora podía identificar claramente como una actuación calculada. «Buenos días, papá. ¿Cómo te sientes hoy?», preguntó, mientras colocaba las flores en un jarrón junto a la ventana. Su comportamiento parecía completamente normal para cualquier observador externo. Mantuve los ojos cerrados y respiré con dificultad aparente, fingiendo estar más débil de lo que realmente estaba. «Héctor, me siento muy cansado hoy», murmuré con una voz apenas audible. «No te preocupes, papá. Los doctores dicen que tu recuperación va muy bien. Solo necesitas descansar, y pronto estarás en casa con nosotros», respondió, sentándose junto a mi cama con falsa ternura. Durante los siguientes 20 minutos, mantuvimos una conversación superficial sobre temas cotidianos. Héctor preguntó sobre mi apetito, mis niveles de dolor y mis expectativas de recuperación. Todo sonaba perfectamente normal, como cualquier conversación entre un padre y un hijo durante una hospitalización. Sin embargo, yo estaba observando discretamente cada uno de sus movimientos, esperando el momento en que revelaría sus verdaderas intenciones. Las cámaras estaban grabando silenciosamente cada palabra, cada gesto, cada expresión facial que más tarde serviría como evidencia legal irrefutable. A las 11:30 de la mañana, Héctor se levantó y caminó hacia la ventana, pareciendo admirar la vista desde el hospital. «Papá, hay algo que necesito discutir contigo cuando te sientas con más energía», dijo, sin volverse hacia mí. «¿Qué necesitas, hijo?», pregunté, manteniendo mi actuación de debilidad extrema. «Es sobre la empresa. Papá, Daniela y yo hemos estado pensando que tal vez deberías considerar transferir gradualmente la administración a la siguiente generación. Ya tienes 68 años, y este susto médico nos ha hecho reflexionar sobre el futuro». Sus palabras confirmaban exactamente lo que yo había escuchado durante su confesión nocturna 2 días antes. Estaba iniciando la conversación que eventualmente lo llevaría a revelar sus planes criminales ante las cámaras. «Héctor, todavía no me siento preparado para esas decisiones importantes», respondí débilmente, dándole cuerda para que continuara desarrollando su estrategia. «Entiendo perfectamente, papá. Pero piénsalo. Constructora Vázquez podría valer más de $2 millones si decidimos venderla en el momento adecuado. Con esa cantidad, mamá y tú podrían vivir cómodamente sin preocupaciones financieras por el resto de sus vidas». La codicia en su voz se volvía cada vez más evidente, a medida que describía sus planes para liquidar mi patrimonio. Continué fingiendo estar demasiado débil para procesar completamente sus sugerencias, lo que lo animó a ser más específico y directo en sus propuestas. «Además, papá, Valentina vive en la capital y claramente no tiene interés en el negocio familiar. Sería más práctico que Daniela y yo nos encargáramos de todos los aspectos administrativos y legales», agregó, mientras volvía a sentarse junto a mi cama. Era exactamente la apertura que yo había estado esperando. «Héctor, creo que necesito descansar un poco más», murmuré, cerrando los ojos por completo y relajando todo mi cuerpo para simular que había caído en un sueño profundo debido al agotamiento. Mi actuación funcionó a la perfección. Héctor permaneció en silencio durante varios minutos, observándome, aparentemente verificando que yo estaba completamente inconsciente. Pude sentir su respiración acercándose a mi rostro, probablemente comprobando la profundidad de mi supuesta inconsciencia. Una vez convencido de que yo era totalmente vulnerable,
Su comportamiento cambió drásticamente. Su voz adoptó el mismo tono frío y calculador que había escuchado en la madrugada del 14 de marzo. «Perfecto, viejo testarudo», murmuró para sí mismo mientras se dirigía de nuevo hacia el equipo de oxígeno. Esta vez, no habrá interrupciones inoportunas de enfermeras entrometidas. Las cámaras de seguridad capturaron meticulosamente cada uno de sus movimientos mientras inspeccionaba cuidadosamente el tubo de oxígeno. Esta vez, sin embargo, su enfoque fue mucho más cauteloso y sistemático que en su primer intento. 2 días desperdiciados gracias a esa maldita enfermera. Continuó hablando en voz baja, creyendo claramente que yo no podía escucharlo. Pero ahora tengo tiempo suficiente para hacer esto correctamente, y sin dejar ninguna evidencia sospechosa. Comenzó desconectando lentamente el tubo principal del suministro de oxígeno. Pero esta vez también manipuló los controles del monitor, para que las alarmas no se activaran de inmediato. Su conocimiento técnico me sorprendió, y me hizo darme cuenta de que había estudiado cuidadosamente el funcionamiento del equipo médico. Daniela tenía razón cuando dijo que necesitábamos un plan más sofisticado, confesó, mientras continuaba manipulando los sistemas de monitoreo. Los $180,000 que debemos no pueden esperar más. Los prestamistas privados comenzarán a embargar propiedades la próxima semana si no hacemos el pago completo. Sus palabras confirmaron las cifras exactas que Carmen y yo habíamos calculado basándonos en la documentación fraudulenta encontrada en casa. Pero ahora estaba escuchando directamente de su boca la confirmación de que habían utilizado prestamistas ilegales, lo que complicaba aún más la situación financiera. Constructora Vázquez se puede vender fácilmente por $2,300,000, según las tasaciones que hicimos el mes pasado. Continuó su confesión mientras verificaba que el oxígeno había dejado de fluir por completo. Con esa cantidad, pagamos todas las deudas, compramos el apartamento en la costa que hemos estado mirando, y todavía nos sobran más de $400,000 para inversiones personales. La precisión de sus cálculos financieros me demostró que esto no era un plan improvisado nacido de la desesperación, sino una estrategia meticulosamente planeada durante meses. Habían tasado profesionalmente mi empresa, identificado compradores potenciales, y calculado exactamente cuánto dinero obtendrían de mi muerte. Valentina nunca sospechará nada extraño, continuó, mientras se aseguraba de que no hubiera evidencia física de manipulación en el equipo. Ella vive demasiado lejos, y apenas visita la ciudad 2 veces al año. Para cuando venga para el funeral, ya habremos completado todas las transacciones legales. En ese momento, mi indignación alcanzó niveles que nunca había experimentado en 68 años de vida. No solo estaba escuchando los detalles de mi propio asesinato, sino que también conocía sus planes para engañar a Valentina y robarle su herencia legítima. El primo abogado de Daniela ya ha preparado todos los documentos de sucesión express, agregó con evidente satisfacción en su voz. En este estado, cuando no hay un testamento reciente específico, los hijos heredan automáticamente en partes iguales. Valentina recibirá su parte, claro, pero nosotros controlaremos la venta y la administración de todos los activos. Su ignorancia sobre mi nuevo testamento me dio una ventaja estratégica adicional. Héctor y Daniela habían basado todo su plan en la suposición de que mi testamento de 2021 seguía siendo válido. Nunca imaginaron que yo había modificado completamente mis disposiciones testamentarias hacía solo 2 días. Durante aproximadamente 12 minutos, permanecí sin oxígeno suplementario, mientras Héctor arreglaba meticulosamente la escena para que pareciera una falla técnica natural del equipo médico. Su experiencia previa el 14 de marzo le había enseñado exactamente qué ajustes hacer para evitar alarmas inmediatas. Esta vez, cuando las enfermeras descubran el fallo del equipo, será demasiado tarde para reanimarte, murmuró con siniestra satisfacción. A tu edad, y con neumonía, la privación de oxígeno por 15 minutos será definitivamente fatal. En ese momento crítico, cuando comenzaba a sentir los primeros síntomas reales de falta de oxígeno, decidí que había obtenido suficiente evidencia incriminatoria. Era hora de ejecutar la fase final de mi estrategia. Presioné discretamente el botón de alerta silenciosa que Ricardo Castillo había instalado junto a mi cama. El sistema enviaría inmediatamente una señal al centro de control de seguridad, y personal especializado se dirigiría a mi habitación en menos de 2 minutos. Simultáneamente, abrí lentamente los ojos y me incorporé parcialmente en la cama,
fingiendo despertar gradualmente de mi sueño profundo. Mi actuación tenía que ser perfectamente convincente para capturar su reacción de sorpresa total. Héctor, ¿qué estás haciendo con mi oxígeno?, pregunté con voz débil pero claramente audible, simulando confusión y desorientación por haber despertado inesperadamente. Su rostro se transformó instantáneamente en una máscara de terror absoluto. Sus ojos se desorbitaron, su piel se puso dramáticamente pálida, y sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. Nunca había visto a un ser humano experimentar tal nivel de shock y pánico. Papá, yo solo estaba. El tubo parecía mal conectado. Tartamudeó desesperadamente mientras intentaba reconectar rápidamente el suministro de oxígeno con movimientos torpes y nerviosos. Héctor, escuché todo lo que dijiste, declaré, mi voz recuperando gradualmente su fuerza y autoridad natural. Cada palabra sobre los $180,000 en deudas, los planes para vender mi empresa por $2,300,000, y tus intenciones de asesinarme para cobrar la herencia. Sus piernas comenzaron a fallarle y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido, como un pez fuera del agua buscando aire. En ese momento exacto, la puerta se abrió, y 3 guardias de seguridad entraron discretamente a la habitación, seguidos por Clara y el doctor Mendoza, quienes habían sido alertados automáticamente por el sistema de emergencia. Señores, todo lo que acaba de suceder ha sido grabado por nuestras cámaras de seguridad, anunció Ricardo Castillo mientras mostraba su tableta con las imágenes en tiempo real. Tenemos evidencia visual completa de manipulación no autorizada de equipo médico y confesiones explícitas de intenciones criminales. Héctor colapsó completamente en una silla, cubriéndose el rostro con las manos mientras sollozaba incontrolablemente. Por favor, no llamen a la policía todavía, sollozó Héctor entre lágrimas desesperadas. Papá, puedo explicarlo todo. Las cosas se complicaron mucho y no sabíamos qué hacer. Nunca quise realmente hacerte daño. Su patética exhibición provocó en mí una mezcla de desprecio y lástima que nunca pensé experimentar hacia mi propio hijo. Después de escuchar sus confesiones detalladas sobre planes de asesinato, ahora intentaba minimizar la gravedad de sus actos criminales. Ricardo, por favor reproduzca la grabación completa para que todos los presentes puedan escuchar exactamente lo que mi hijo confesó mientras creía que yo estaba inconsciente, solicité, manteniendo un tono firme y controlado. Ricardo Castillo conectó su tableta al monitor grande de la habitación y reprodujo toda la secuencia grabada desde el momento en que Héctor había comenzado a manipular el equipo de oxígeno. Las imágenes eran cristalinas, y el audio capturaba perfectamente cada palabra de su confesión. El doctor Mendoza escuchó con una expresión cada vez más grave, mientras Clara tomaba notas adicionales para el reporte médico oficial. Los guardias de seguridad permanecieron en posiciones estratégicas, listos para actuar si la situación se volvía más tensa. Don Roberto, según estas grabaciones, su hijo no solo intentó deliberadamente interrumpir su suministro de oxígeno, sino que también confesó explícitamente intenciones de causar su muerte para obtener beneficios financieros, declaró Ricardo con absoluto profesionalismo. Papá, por favor perdóname, imploró Héctor, arrodillándose junto a mi cama. Estamos desesperados por las deudas. Los prestamistas amenazaron con hacernos daño físico si no pagamos esta semana. No encontramos otra solución. Héctor, contraer $180,000 en deudas usando mi empresa y mis propiedades como garantía sin mi autorización ya constituye un fraude financiero grave. Respondí con absoluta frialdad. Pero planear mi asesinato como solución a tus problemas financieros cruza todas las líneas imaginables. En ese momento, Javier Morales apareció en el umbral de la puerta. Lo había llamado discretamente la noche anterior, y habíamos acordado que llegaría exactamente a esta hora con todos los documentos legales necesarios para la confrontación final. Buenos días, Roberto. Veo que la situación se ha desarrollado como anticipamos, dijo Javier mientras entraba, cargando su maletín de cuero y observando la escena con una expresión seria pero controlada. Héctor reconoció de inmediato a nuestro abogado familiar, y su rostro palideció aún más, comprendiendo intuitivamente que la presencia de Javier significaba complicaciones legales adicionales para él. Javier, por favor muestra a Héctor el documento que registramos oficialmente el 15 de marzo de 2024. Solicité directamente.
sin preámbulos ni explicaciones innecesarias. Javier sacó una carpeta de su maletín y entregó una copia certificada del Nuevo Testamento a Héctor, quien la recibió con manos temblorosas. Sus ojos escanearon rápidamente el documento, su expresión cambiando del shock inicial al horror absoluto. ¿Esto? Esto no puede ser real, murmuró, leyendo las cláusulas que lo excluían completamente de cualquier herencia. Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo. Eras mi hijo. Hasta el momento en que decidiste convertirte en mi asesino potencial. Repliqué con una firmeza que sorprendió incluso a quienes me conocían bien. Este testamento establece que Valentina Vázquez recibirá la totalidad de Constructora Vázquez, todas las propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y cualquier activo de valor perteneciente a mi patrimonio. Héctor comenzó a hiperventilar al asimilar las implicaciones completas de su nueva realidad. No solo había perdido cualquier esperanza de herencia, sino que también enfrentaba cargos penales por intento de asesinato y fraude financiero. Además, Héctor, este testamento incluye cláusulas específicas que invalidan cualquier deuda contraída, utilizando mi nombre, mi empresa o mis propiedades como garantía sin autorización explícita por escrito, agregó Javier con un tono profesional implacable. Eso significa que los $180,000 que deben a prestamistas privados son enteramente responsabilidad personal tuya. Mi patrimonio está completamente protegido de cualquier reclamo por parte de tus acreedores. Continué, explicando las consecuencias legales de sus acciones fraudulentas. Daniela eligió ese momento exacto para hacer su entrada dramática en la habitación, aparentemente alertada por alguien sobre la situación crítica que se desarrollaba. Su rostro reflejaba una mezcla de furia y desesperación que la hacía parecer completamente desquiciada. ¿Qué está pasando aquí?, gritó, dirigiéndose agresivamente hacia mí. ¿Por qué hay guardias de seguridad? ¿Y por qué Héctor está llorando? Daniela, tu esposo acaba de ser sorprendido intentando asesinarme por segunda vez, para cobrar una herencia que ya no existe. Expliqué con absoluta calma, disfrutando secretamente de su reacción de total incredulidad. Ricardo reprodujo las grabaciones nuevamente para beneficio de Daniela, quien escuchó con creciente horror las confesiones detalladas de Héctor sobre sus planes criminales y las deudas fraudulentas. «Esto es una trampa», chilló Daniela cuando terminó de escuchar la evidencia. «Han manipulado estas grabaciones para incriminar a Héctor. Mi suegro siempre ha sido manipulador y controlador». Daniela se volvió hacia Héctor, buscando desesperadamente alguna explicación que pudiera minimizar la gravedad de la situación, pero él permanecía paralizado por el shock y la comprensión de que su vida había cambiado irreversiblemente. «Héctor, di algo. Explícales que esto es un malentendido», suplicó ella, sacudiéndolo por los hombros. «No hay nada que explicar, Daniela», respondió Héctor con voz quebrada. «Lo planeamos juntos. Necesitábamos el dinero. Y pensamos que nadie se enteraría jamás». Su confesión final eliminó cualquier posibilidad de negación o manipulación posterior. Ambos habían quedado completamente expuestos, con pruebas irrefutables de sus intenciones criminales y actividades fraudulentas. «Javier, procede con los pasos legales necesarios para proteger completamente mis activos», instruí, mientras observaba cómo la pareja que había considerado familia se desmoronaba ante mis ojos. «Ya he preparado las denuncias por intento de asesinato, fraude documental y uso de documentos falsos», confirmó Javier. «También he contactado a un especialista en delitos económicos para recuperar cualquier activo que puedan haber transferido ilegalmente». La justicia, finalmente, comenzaba a manifestarse. La reacción de Daniela fue explosiva y completamente predecible. Se abalanzó hacia mi cama, gritando acusaciones incoherentes, mientras los guardias de seguridad la interceptaban profesionalmente antes de que pudiera alcanzarme físicamente. «Eres un monstruo», bramó con furia incontrolada. «Héctor es tu hijo. ¿Cómo puedes destruir a tu propia familia por dinero? Todo lo que hemos hecho ha sido por desesperación, no por maldad». Su hipocresía me resultaba nauseabunda. Después de planear meticulosamente mi asesinato y cometer fraude durante meses, ahora intentaba presentarse como una víctima de circunstancias desesperadas. «Daniela, los $180,000 que deben no aparecieron mágicamente de la noche a la mañana», respondí, manteniendo un tono calmado que contrastaba dramáticamente con su histeria. «Ustedes tomaron préstamos conscientemente, falsificaron mi firma
y usaron mis propiedades como garantía sin autorización. Eso requiere planificación deliberada, no desesperación impulsiva. Javier intervino, mostrando la carpeta completa de documentación fraudulenta que Carmen había recopilado. Señora Vázquez, tenemos evidencia de al menos 15 transacciones financieras separadas realizadas durante los últimos 8 meses, utilizando el patrimonio de don Roberto como respaldo no autorizado. Los ojos de Daniela se dirigieron a los documentos con una expresión de creciente desesperación. Sabía perfectamente que cada papel representaba evidencia incriminatoria adicional que complicaría aún más su situación legal. Además, continuó Javier implacablemente, hemos localizado fotografías de propiedades familiares con anotaciones manuscritas de valoraciones de mercado y fechas proyectadas de venta. Todo con la propia letra de su esposo. Héctor finalmente levantó la cabeza, con los ojos rojos de tanto llorar, y miró directamente a Daniela. Ya no podemos negar nada, Daniela. Todo está documentado y grabado. Hemos perdido completamente. Cállate, Héctor, le gritó su esposa. No digas nada más sin un abogado presente. Era demasiado tarde para estrategias de defensa legal. La evidencia era abrumadoramente clara, y las confesiones grabadas eliminaban cualquier posibilidad de argumentar inocencia o circunstancias atenuantes. En ese momento de máxima tensión, Valentina apareció repentinamente en el umbral de la puerta. Había tomado el primer vuelo desde la capital después de que Carmen la llamara esa mañana, explicándole parcialmente la gravedad de la situación familiar. «Papá, ¿qué está pasando aquí?», preguntó Valentina con expresión confundida al observar la escena. Guardias de seguridad, abogados, equipos de grabación, y sus familiares en estado de colapso emocional total. «Valentina, siéntate, por favor. Necesitas escuchar algo que cambiará para siempre tu perspectiva sobre tu hermano», dije, indicándole una silla alejada del caos que rodeaba a Héctor y Daniela. Ricardo reprodujo nuevamente las grabaciones completas para beneficio de Valentina, quien escuchó en silencio absoluto las confesiones detalladas de Héctor sobre sus planes de asesinato y apropiación de bienes. Su rostro transitó gradualmente del shock inicial al horror, luego a la incredulidad, y finalmente a una profunda tristeza que me partió el alma. «Héctor, ¿realmente planeabas matar a papá? ¿Por dinero?», le preguntó directamente, con la voz quebrada por la emoción. Su hermano no pudo sostenerle la mirada y bajó la cabeza avergonzado. «Valentina, las cosas se complicaron mucho. Debíamos dinero a gente peligrosa. No vimos otra salida. ¿Y dónde encajaba yo en sus planes?», continuó Valentina, con una firmeza que me hizo sentir profundamente orgulloso. «Según lo que escuché en esas grabaciones, planeaban engañarme sobre las circunstancias de la muerte de papá y manipular la herencia». Daniela intentó interrumpir con más justificaciones desesperadas, pero Valentina la silenció con un gesto autoritario que demostraba el carácter fuerte que siempre había admirado en ella. «No quiero escuchar explicaciones tuyas, Daniela. Estuviste involucrada en un plan para asesinar a mi padre. No hay justificación posible para eso», declaró Valentina, con una madurez emocional que superaba con creces la de personas mucho mayores. «Valentina, tu padre cambió su testamento para excluir completamente a Héctor y dejarte a ti como única heredera universal», le informó Javier, entregándole una copia del documento legal. Valentina leyó cuidadosamente el testamento con expresión seria, procesando mentalmente las implicaciones de las decisiones que yo había tomado durante los últimos días. «Papá, entiendo perfectamente por qué tomaste esta decisión», dijo finalmente, mientras se acercaba a mi cama y tomaba mi mano con ternura genuina. «Nadie debería tener que enfrentar una traición de esta magnitud por parte de su propia familia». Su apoyo incondicional me dio una sensación de alivio emocional que había estado necesitando desesperadamente desde que comenzó toda esta pesadilla. «Héctor, Daniela, quiero que salgan de este hospital inmediatamente y no se acerquen a papá nunca más», ordenó Valentina, con una autoridad natural que imponía respeto instantáneo. «Ya han causado suficiente daño y dolor. Valentina, por favor. Somos familia», suplicó Daniela, haciendo un último intento desesperado de manipulación emocional. «La familia no planea asesinatos por dinero», respondió Valentina con absoluta frialdad. «Ustedes eligieron convertirse en criminales. Ahora deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones». Los guardias de seguridad, siguiendo instrucciones de Ricardo,
Escoltaron formalmente a Héctor y Daniela fuera de la habitación y del hospital, con órdenes específicas de no permitir su regreso sin autorización legal explícita. Doctor Mendoza, quiero que conste en el registro médico oficial que Héctor Vázquez y Daniela Vázquez tienen prohibido el acceso a esta habitación y a cualquier información sobre mi estado de salud. Solicité formalmente. Completamente entendido, don Roberto. Actualizaré inmediatamente su historial clínico con estas restricciones de acceso, confirmó el doctor, tomando notas en su tableta. Una vez que la habitación quedó en silencio y nos quedamos solos Valentina, Javier, Carmen y yo, finalmente pude respirar profundo y sentir que había recuperado el control total de mi vida y mi patrimonio. Papá, lamento mucho que hayas tenido que pasar por esta experiencia traumática, me dijo Valentina con lágrimas en los ojos. Nunca sospeché que Héctor fuera capaz de algo así. Valentina, ni tú ni nadie podría haber anticipado esta traición. Héctor y Daniela tomaron decisiones conscientes que los llevaron por un camino criminal. Tú no tienes ninguna responsabilidad por sus acciones. ¿Qué pasará con ellos ahora?, preguntó, con curiosidad natural sobre las consecuencias legales que enfrentarían sus exfamiliares. Javier presentará cargos penales por intento de asesinato y fraude documental, expliqué. Además, sus acreedores privados comenzarán procesos de embargo cuando descubran que no tendrán acceso a mi patrimonio para saldar sus deudas. La justicia finalmente seguiría su curso natural. 3 semanas después, el 8 de abril, fui dado de alta del hospital totalmente recuperado. La neumonía había sido superada con éxito, e irónicamente, todo el estrés emocional de la traición familiar no había afectado negativamente mi recuperación física. Valentina había permanecido en la ciudad durante todo ese período, trabajando remotamente y coordinando con Javier todos los aspectos legales relacionados con la transferencia de activos y los procesos judiciales contra Héctor y Daniela. Papá, he estado revisando en detalle los libros contables de Constructora Vázquez, me informó Valentina mientras organizaba documentos en la mesa del comedor de nuestra casa familiar. La empresa está en excelente estado financiero, pero creo que deberíamos considerar diversificar las inversiones para proteger mejor el patrimonio. Su capacidad profesional y visión estratégica me impresionaron profundamente. Durante años, había subestimado su interés y competencia en los negocios familiares, asumiendo erróneamente que su carrera independiente en la capital significaba una desconexión total de nuestros asuntos comerciales. Valentina, ¿te interesaría asumir gradualmente la administración directa de la empresa?, le pregunté directamente, sintiendo curiosidad genuina sobre sus aspiraciones profesionales futuras. Honestamente, papá, creo que sería más beneficioso vender Constructora Vázquez a compradores serios y reinvertir el capital en sectores más modernos y diversificados, respondió, con una perspectiva de negocios que me sorprendió por su madurez y visión de futuro. Su sugerencia tenía un sentido económico sólido. A mis 68 años, ya no tenía la energía ni la motivación para continuar administrando activamente una constructora, especialmente después de descubrir que mi heredero planeado había estado utilizando ilegalmente la empresa para asegurar préstamos fraudulentos. ¿Has identificado compradores potenciales?, pregunté, interesado en explorar esa posibilidad. Javier me conectó con 3 grupos de inversión especializados en adquisiciones de empresas constructoras establecidas. Según las valoraciones preliminares, Constructora Vázquez podría venderse por aproximadamente $2.400.000, considerando nuestro historial de proyectos, clientes estables y activos inmobiliarios. La cifra coincidía casi exactamente con las estimaciones que Héctor había mencionado durante sus confesiones grabadas, lo que añadía una ironía amarga a toda la situación. Había calculado correctamente el valor de mercado de la empresa, pero nunca recibiría un solo dólar de esa transacción. Durante esas semanas de recuperación, Javier nos mantuvo informados sobre el desarrollo de los procesos legales contra Héctor y Daniela. Los cargos por intento de asesinato habían sido presentados formalmente ante la Fiscalía, respaldados por la evidencia de video irrefutable y los testimonios profesionales del personal del hospital. Roberto, además de los cargos penales, hemos iniciado acciones civiles para recuperar cualquier activo que puedan haber transferido usando documentos falsificados, explicó Javier durante una de sus visitas semanales. Aunque probablemente no recuperemos mucho dinero, es importante sentar precedentes legales que protejan tu patrimonio.
¿Han intentado contactarte directamente o a través de intermediarios? Pregunté, curioso sobre sus reacciones al enfrentar las consecuencias reales de sus acciones criminales. Daniela llamó a mi oficina varias veces tratando de negociar algún tipo de acuerdo extrajudicial, pero le expliqué claramente que no hay posibilidad de negociación. Los cargos penales seguirán su curso legal normal, respondió con absoluta firmeza profesional. Carmen, que se había mantenido sorprendentemente fuerte durante toda la crisis familiar, comenzó a mostrar signos de alivio y renovación personal. La confirmación de que Valentina era completamente confiable y leal había aliviado sus preocupaciones sobre el futuro de nuestro patrimonio familiar. Roberto, creo que deberíamos aprovechar esta nueva etapa de nuestras vidas para hacer cosas que siempre habíamos pospuesto. Sugirió una tarde mientras preparaba té en la cocina. Tenemos salud, tenemos recursos financieros, y ahora tenemos la tranquilidad de saber que Valentina se encargará responsablemente de todo. Su sugerencia me hizo reflexionar sobre oportunidades que había estado ignorando durante años, debido a obligaciones comerciales y responsabilidades familiares, que ahora resultaban haber estado mal dirigidas. ¿Qué tienes en mente, Carmen?, pregunté, sintiendo curiosidad genuina sobre sus aspiraciones personales. Siempre hablamos de viajar extensamente por Europa, visitar museos, conocer diferentes culturas, pero nunca encontramos el momento adecuado. Ahora podríamos planear viajes largos sin preocupaciones financieras ni compromisos laborales urgentes. La idea me resultaba enormemente atractiva. Durante décadas, había pospuesto experiencias personales en favor de obligaciones profesionales y familiares, muchas de las cuales ahora entendía que habían sido inversiones emocionales mal dirigidas. Valentina apoyó con entusiasmo la sugerencia de sus viajes. Papá, mamá, definitivamente deberían aprovechar esta oportunidad. Yo puedo coordinar la venta de la empresa y manejar todos los aspectos legales con Javier. Ustedes merecen disfrutar de esta nueva etapa sin preocupaciones administrativas. Durante las semanas siguientes, comenzamos a planear seriamente una serie de viajes extensos que nos permitirían explorar destinos que siempre habíamos querido conocer. Valentina coordinó con agencias de viaje especializadas en turismo para personas mayores, asegurando que tuviéramos itinerarios cómodos, pero emocionantes. El 15 de mayo, Valentina me presentó una oferta formal de compra por Constructora Vázquez por $2.350.000, presentada por un grupo inversor europeo, con excelente reputación y referencias comerciales sólidas. Papá, he revisado a fondo sus antecedentes financieros y referencias comerciales. Son completamente confiables y ofrecen condiciones de pago muy favorables. 40% al momento de firmar el contrato, y el saldo restante en 6 cuotas mensuales con un interés mínimo. Valentina, procede con la venta. Confío en tu criterio profesional y en tu capacidad para manejar esta transacción completamente, confirmé, sintiendo total tranquilidad al delegar esta responsabilidad en manos competentes y leales. Mientras tanto, las noticias sobre Héctor y Daniela nos llegaban esporádicamente a través de conocidos mutuos. Su situación financiera se había deteriorado dramáticamente después de que los prestamistas privados descubrieran que no tendrían acceso a mi patrimonio para recuperar sus préstamos. Roberto, según informes que recibí de contactos en el sector financiero, han perdido su apartamento por ejecución hipotecaria y actualmente viven en una habitación alquilada en las afueras de la ciudad, me informó Javier, durante una de nuestras reuniones de seguimiento legal. ¿Héctor ha encontrado trabajo estable?, pregunté, sintiendo una curiosidad mórbida sobre cómo estaba enfrentando las consecuencias reales de sus decisiones criminales. Aparentemente, trabaja como repartidor de comida para una de esas aplicaciones móviles. Su historial penal pendiente ha complicado significativamente sus opciones de empleo tradicional. La justicia poética de su situación no me daba satisfacción personal, pero sí confirmaba que las decisiones tienen consecuencias reales y proporcionales. Héctor había elegido conscientemente el camino de la traición y el crimen, y ahora estaba experimentando directamente los resultados de esas elecciones. El 1 de junio, firmamos oficialmente la venta de Constructora Vázquez, completando así mi transición definitiva hacia el retiro total y liberándome de cualquier responsabilidad comercial que me atara a la ciudad. El 3 de diciembre de 2024, mientras el avión despegaba del aeropuerto con destino a Roma, sentí una liberación emocional que no había experimentado en décadas. Valentina estaba sentada junto a la ventana, revisando nuestro itinerario de viaje de 2 años,
que incluía 15 países diferentes a través de Europa, Asia y América. Papá, nuestro primer destino será Roma por 2 semanas. Luego Florencia. Después París. Y en enero estaremos en Suiza para esquiar. Explicó con entusiasmo genuino, mostrando las reservas de hotel en su tableta. Durante los 8 meses transcurridos desde mi salida del hospital, mi vida había experimentado una transformación completa que superaba mis expectativas más optimistas. La venta de Constructora Vázquez por $2.350.000 había proporcionado seguridad financiera absoluta para el resto de nuestras vidas. Y más importante aún, había eliminado cualquier conexión material con las traiciones del pasado. Valentina había demostrado ser una administradora excepcional de nuestros recursos, diversificando inteligentemente las inversiones y estableciendo fondos de reserva que garantizaban ingresos pasivos estables durante décadas. Su competencia profesional había superado con creces mis expectativas iniciales. Valentina, quiero agradecerte por haber manejado toda la transición comercial y legal con tanto profesionalismo. Le dije sinceramente mientras el avión alcanzaba la altitud de crucero. Sin tu apoyo y competencia, nunca habría logrado resolver esta crisis familiar de manera tan exitosa. Papá, siempre supe que algún día tendríamos que enfrentar situaciones difíciles como familia, pero nunca imaginé que serían tan extremas. Respondió con reflexión madura. Lo importante es que descubriste la verdad antes de que fuera demasiado tarde para protegerte. Durante los primeros meses después del hospital, Valentina y yo habíamos desarrollado una relación padre-hija mucho más profunda y auténtica de la que habíamos mantenido durante años. Su apoyo incondicional durante la crisis había revelado cualidades personales que yo había subestimado debido a la distancia geográfica y a nuestras interacciones esporádicas. Los procesos legales contra Héctor y Daniela habían seguido su curso legal natural. En octubre, ambos habían sido condenados por fraude documental e intento de asesinato. Héctor recibió una sentencia de 4 años de prisión, mientras que Daniela fue sentenciada a 3 años por complicidad criminal. Javier me informó la semana pasada que los embargos judiciales recuperaron aproximadamente $35.000 en activos que habían adquirido con préstamos fraudulentos. Me había comentado Valentina durante nuestros preparativos de viaje. No es una cantidad significativa, pero sienta precedentes legales importantes. La justicia había prevalecido completamente. Aunque las consecuencias emocionales de toda la experiencia permanecerían conmigo permanentemente, había perdido a un hijo, había ganado una comprensión profunda de la lealtad auténtica y el verdadero valor de las relaciones familiares honestas. Durante nuestro vuelo hacia Roma, reflexioné sobre los cambios fundamentales en mi perspectiva sobre la familia, el dinero y el propósito de la vida. La traición de Héctor había sido devastadora, pero también había sido un catalizador para descubrir fortalezas personales que no sabía que tenía, y para valorar genuinamente a las personas que merecían mi confianza y afecto. Papá, ¿alguna vez te arrepientes de las decisiones que tomaste con respecto a Héctor? Me preguntó Valentina, con curiosidad genuina sobre mis procesos emocionales internos. Valentina, las decisiones que tomé fueron las únicas posibles para proteger mi dignidad y mi supervivencia literal. Respondí con absoluta convicción. Héctor eligió conscientemente convertirse en mi enemigo cuando planeó mi asesinato. Yo simplemente respondí apropiadamente a esa amenaza. ¿Crees que intentará contactarte de nuevo alguna vez? Continuó preguntando. Desde la prisión, ha enviado varias cartas a través de intermediarios, pero todas han sido interceptadas por Javier siguiendo mis instrucciones específicas. Expliqué. No tengo ningún interés en leer disculpas o justificaciones de alguien que intentó asesinarme por dinero. Valentina asintió comprensivamente. Su madurez emocional para procesar situaciones familiares complejas continuaba impresionándome y reafirmaba mi confianza en haberla elegido como mi única heredera. Durante nuestros primeros días en Roma, experimentamos una sensación de libertad y renovación que había estado ausente de nuestras vidas durante años. Visitamos el Coliseo, los museos vaticanos, la Fontana di Trevi, y disfrutamos de largas comidas en restaurantes tradicionales, sin ninguna presión de tiempo o preocupaciones financieras. Roberto, no recuerdo la última vez que me sentí tan relajada y optimista sobre el futuro. Me confesó Carmen una tarde mientras caminábamos por las calles empedradas del Trastevere. Es como si hubiéramos recuperado una juventud que creíamos perdida.
Su observación capturaba perfectamente mis propios sentimientos. A mis 69 años, me sentía más enérgico y esperanzado que durante la década anterior, cuando había estado cargando inconscientemente con el peso de relaciones familiares tóxicas y expectativas mal dirigidas. Valentina había coordinado nuestro itinerario para incluir experiencias culturales enriquecedoras, aventuras gastronómicas y suficiente tiempo libre para el descanso y la reflexión personal. Su planificación meticulosa nos permitía disfrutar de cada destino, sin estrés logístico ni preocupaciones administrativas durante las noches, en hoteles de lujo. Frecuentemente reflexionaba sobre el contraste dramático entre mi situación actual y cuál habría sido mi destino si Héctor hubiera ejecutado exitosamente su plan asesino. En lugar de disfrutar viajes por el mundo con personas que genuinamente me amaban, habría estado muerto, y mi patrimonio habría sido saqueado por criminales que fingieron mi confianza paternal. Papá, creo que esta experiencia traumática, aunque dolorosa, finalmente te liberó de obligaciones familiares que te habían estado limitando durante años. Observó Valentina durante una cena en un restaurante con vista al Panteón de Roma. Su perspectiva era profundamente acertada. Durante décadas, había estado invirtiendo energía emocional y recursos financieros en relaciones que resultaron ser fundamentalmente falsas, mientras subestimaba conexiones auténticas que merecían mayor atención y cultivo. Valentina, mi único arrepentimiento es no haber reconocido tu lealtad genuina antes, y haber permitido que Héctor monopolizara tanta de mi atención durante años. Confesé honestamente. Lo importante es que ahora tenemos tiempo ilimitado para fortalecer nuestra relación y crear recuerdos positivos juntos, respondió, con una sabiduría emocional que me conmovió profundamente. Mientras planeábamos nuestros futuros destinos para los próximos 2 años, sentí una profunda gratitud hacia la vida por darme una segunda oportunidad para experimentar la felicidad auténtica y relaciones familiares basadas en el amor genuino, en lugar de expectativas financieras. La traición de Héctor, paradójicamente, había sido el regalo más valioso que podría haber recibido. Mi propia liberación hacia una vida plena y auténtica, rodeado solo por personas que merecían mi confianza y afecto. A mis 69 años, finalmente había comenzado a vivir de verdad. Si te gustó esta historia, dale me gusta al video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.